Ya está. Faltan unos cuantos toques ahí. Hice el piso, pero no me gustó cómo quedó, entonces lo voy a hacer de nuevo. Y hemos estado, la cocina es la que sigue, hermanos. La cocina sigue, ya que nos volvieron a cerrar todo. Vamos a arreglar también la cocina. Y poco a poco vamos a ir arreglando aquí los cuartos y todo, amén. Y bueno, Dios es bueno, Dios ha sido fiel y nos ha dejado en todo este tiempo. Pero ¿cómo se la pasaron, hermanos, en esta semana con la familia en el Día de Acción de Gracias? ¿Comieron bastante pavo? Gloria a Dios. Qué bueno que pudieron estar con familia, que pudieron estar con sus seres queridos y esperamos que todo siga bien en las familias, con salud y todo. Seguimos, hermanos, siguiendo las reglas de aquí de la ciudad de Costa Mesa. Hasta ahorita, gracias a Dios, aquí en el condado de Orange todo sigue normal. En Los Ángeles ya se puso un poquito más difícil, han cerrado, empiezan a cerrar otra vez mañana todo. Aquí todavía no, esperemos que siga así. Lo bueno y una bendición que en Los Ángeles, a pesar de que mañana hay cierre para todos y la orden de quedarse en casa, las iglesias se pueden seguir juntando afuera. Esa es una victoria para todas las iglesias. Entonces, ahorita el gran reto para las iglesias se viene el tiempo de frío y el estar afuera es un poco difícil, pero yo siento que Dios nos está enseñando algo, amén. Y nos sigue enseñando algo en esta pandemia. Yo lo sigo diciendo, Dios nos sigue enseñando algo y es mejor y es bueno que su pueblo escuche y ponga atención. Y bueno, en el espíritu de agradecimiento y de el mes en el cual celebramos el estar agradecidos con Dios, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Hoy les voy a leer de la Reina Valera. Y dice así, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta ahí le vamos a dejar. Bueno, la mayoría de nosotros ya conoce esta historia, amén, cuando Jesucristo alimenta a los 5,000. Y bueno, dice 5,000, pero 5,000 varones.
No nos da el número de mujeres. No sé por qué las hermanas se enojan acerca de este respecto, pero no nos dan el número de mujeres. Era la tradición judía. No nos da el número de mujeres y no nos da el número de niños. Y había niños, obviamente, porque dice que un niño andaba por ahí con unos panes y unos peces. Y si nosotros nos damos cuenta de lo que pasó aquí en la iglesia, ahorita que salieron los niños, hay más niños que adultos, ¿verdad? Se van los niños, se va como la mitad de la iglesia. Y bueno, los judíos, muy similar a los hispanos, les encanta tener niños. Entonces, si había 5,000 varones y digamos que la mitad de ellos eran casados, había 2,500 mujeres. Son 7,500 varones. Y viendo la tradición judía, que son medio similares a los hispanos, yo siento que cada familia tenía sus 3 a 5 niños. Ya que si estamos hablando en ese entonces, estamos hablando de 8 a 12 niños por familia, hermanos. Estamos hablando de miles de personas que seguían a Jesucristo. A menos de que a los niños los hubieran dejado en casa con la babysitter, que no creo. Todos andaban por ahí. Pero lo interesante de esta historia es la pregunta que le hace, y en las diferentes versiones, en los diferentes capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, la variación de cómo cuentan ellos la historia, se hace una pregunta que Jesucristo la hace y le pregunta, bueno, cuando le dicen los apóstoles, toda esta multitud está aquí, son demasiadas personas, ¿qué vamos a darles de comer? Le presentan un problema a Jesucristo. Y Jesucristo les hace una pregunta en una de las versiones. Le dice, bueno, ¿y ustedes qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué traemos? ¿Qué tenemos? Y ese es el enfoque del mensaje de esta mañana. El enfoque del mensaje de esta mañana es ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Estamos, hermanos, enfrentando una pandemia, ¿sí o no? ¿Cuántos saben? Si no les ha pegado el 20, estamos en una pandemia, en medio de una pandemia. Todos tenemos nuestra máscara. Cuando esto empezó en marzo, bueno, empezó antes que eso, pero cuando nos llegó aquí a nuestros oídos en marzo, nos vimos con un problema grande. Nos vimos, nuestro mundo cambió en un par de días. Nos avisaron en un domingo, en un fin de semana, todo se tiene que cerrar, estamos en medio de una pandemia. Y empezó el caos, empezó a levantarse la preocupación, empezaron las preguntas, empezaron las angustias, empezaron los problemas. Y poco a poco nos empezamos a dar cuenta que los trabajos se terminaron. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que empezaban a cerrar las cosas, cerraron las iglesias, cerraron los restaurantes. Iba uno a la tienda y no encontraba papel de baño, se acabó el papel de baño, Dios mío, qué locura. Decía uno, ¿qué vamos a hacer? La gente preocupada porque no había papel de baño. Y se empezaron a acabar todas las cosas y todo lo que estábamos acostumbrados a hacer terminó en una semana. Al otro día, a la otra semana ya no nos pudimos reunir en la iglesia, ya no pudimos tener nuestro estudio, no pudimos tener la oración, no pudimos tener el servicio juntos. Se acabaron las reuniones, las celebraciones, no se celebró el Día de las Madres. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Los hombres de valor dijeron, gloria a Dios, porque no teníamos los fondos, hermanos, para hacer la celebración, y las hijas del rey dijeron, gloria a Dios, porque tampoco tenían los fondos. Pero se acabaron las celebraciones, se acabó todo. Y poco a poco empezó la preocupación de la gente. Y poco a poco empezaron las preocupaciones en las familias, en las finanzas. A algunos les pegó más feo que a otros. Algunos todavía siguen en medio de la preocupación. Porque ahora regresan una vez más y van a cerrar otra vez. En Los Ángeles ya están cerrando otra vez. Y en medio de la preocupación y en medio de la pandemia y en medio de todo lo que se levanta, podemos hacer lo que hicieron los apóstoles o podemos aprender de Jesús. Tenemos dos opciones, hermanos. Dos opciones. Y como les dije, estamos en el mes de agradecimiento. En el mes que se agradece, que tendría que ser todos los días.
Todos los días tendríamos que agradecer a Dios de todo lo que hace y de todo lo que es por cada uno de nosotros y lo que es para nosotros. Pero en medio de los problemas, nosotros los humanos tendemos a preocuparnos, entrar en angustia. Empezamos a ver todo lo que nos falta. Empezamos a darnos cuenta de todo lo que se nos quitó y todo lo que nos falta. Y es normal y es natural que los humanos actuemos así. Vemos una situación y no queremos lidiar con ella. Vemos un problema y no queremos enfrentarlo de cara a cara. Vemos que la situación está creciendo y se está poniendo difícil y nos enfocamos más en el problema que tenemos enfrente que en la solución. ¿A cuánto les ha pasado eso? Se levanta un problema y te enfocas más en el problema que en la solución. Y a Jesucristo, en medio de toda la bendición, de que la gente lo estaba siguiendo, de que estaba bendiciendo, estaba sanando, estaba levantando a un pueblo, se le presenta un problema. La gente lo sigue, llegan a un monte, ya es tarde, ya se está oscureciendo y obviamente la gente tiene hambre y va a tener hambre. Y los apóstoles dicen: tenemos un problema encima. Tenemos a toda esta multitud y no les vamos a poder alimentar porque no tenemos más que 200 denarios, no tenemos dinero, no tenemos nada. ¿Cuántos de ustedes pasaron esto en medio de la pandemia? Me acaban de cortar las horas, acaban de cerrar el restaurante, me acaban de descansar y tenemos $2,000 en el banco nada más. ¿Cómo le vamos a hacer con la renta? Se viene la renta, se viene la comida, se viene esto, se viene el otro. Y empezó uno a maquinar la aseguranza, esto y lo otro. Y uno empezó, ¿qué vamos a hacer? Nos encontramos en medio de una situación difícil y no sabíamos qué hacer. Y empezamos a ver lo que no teníamos. ¿Cuánto les pasó eso? Seamos honestos. Empezamos a contar lo que no teníamos. Y eso es normal, es de humanos. Pero cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, nos perdemos de la bendición de lo que Jesucristo quiere hacer con lo que sí tenemos. Cuando nosotros empezamos aquí en esta iglesia, hace muchos años, a mí me pasó. Se fue el pastor que estaba aquí y dejó la iglesia completamente vacía y completamente en bancarrota. Y yo me ahogué en un vaso de agua. Porque me dejaron de pastor, sin gente, sin recursos y sin dinero. Y estaba enfocado en lo que no teníamos. Estaba tan enfocado y tan ahogado en lo que no teníamos que me estaba desesperando. Y yo tenía fe y tenía confianza de que Dios me iba a respaldar, nada más no sabía cómo. Y yo decía: Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Pero de repente me metí a mi oficina a llorar: Dios, haz algo. Porque estaba enfocado en lo que no tenía. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que viene, en lo difícil que vamos a enfrentar la situación, y nos enfocamos solamente en eso, nos perdemos de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Limitamos el crecimiento y limitamos las bendiciones. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿qué vamos a hacer pues si hay tantos problemas? Si tenemos este gran problema de gente con hambre que está aquí y luego son 5,000 varones y traen a la familia y muy hoy se les ocurrió traer a sus niños. ¿Qué vamos a hacer? Y solo tenemos 200 denarios. Y la manera en la que los apóstoles lo dicen, no lo dijeron con gozo: tenemos 200 denarios, vamos a ver qué hacemos. No dijeron: solo tenemos. Vieron su límite, vieron lo poquito. No dieron gracias a Dios: wow, tenemos 200 denarios. No, fue todo lo contrario. Dijeron: solo tenemos 200 denarios, no es suficiente. Y lo dijeron: no es suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso en la pandemia? Lo que está pasando, y Señor, tú estás viendo la cuenta y no tengo trabajo, solo tengo 2 casitas para limpiar a la semana, Señor. Solo me salió un cliente esta vez. Solo esto y solo otro. Y empezamos a limitar las bendiciones. Y es aquí donde viene la pregunta de Jesucristo. Y Jesucristo hace la pregunta diferente. No, ¿qué tienes? Jesucristo no preguntó: ¿qué no tienes?
Jesucristo no les dijo, bueno, ¿cuánto ustedes piensan que nos falta para alimentar a toda esta gente? Jesucristo le preguntó, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué tenemos? ¿Qué traemos? 200 denarios y ahí hay un chamaco con unos cuantos panes y unos peces. ¿Qué tienes? Y es la pregunta que Dios nos hace en medio de esta pandemia. ¿Qué tienes? Y quiero que nos enfoquemos en eso, hermanos. En las bendiciones que sí tienes por parte de Dios. Quiero que nos enfoquemos en lo que sí tienes. ¿Qué tienes? Pregunta qué verdaderamente tienes. ¿Qué tengo, Señor? Tal vez te has enfocado demasiado en lo que no tienes. Tal vez te has quejado por lo que tienes. Tal vez estás preocupado porque ves menos y menos y menos en tu cuenta de banco, en tu casa, en tu refrigerador. Te preocupas por el carro que tienes. Pero te pregunto, ¿qué tienes? No te enfoques en lo que no tienes. Tal vez no traes un carro del año, pero traes carro. Tal vez no traes carro, pero tienes pies. ¿Me entienden? ¿Qué tienes? Si te enfocas en lo que no tienes, te pierdes de las bendiciones. Si te enfocas y te quejas de lo que no tienes, te pierdes de las bendiciones. Muchos de nosotros, y mucha gente lo ha hecho, mucha gente preocupada por lo que no tiene y no alcanza a ver lo que verdaderamente tiene. No alcanza a ver lo que está a su alrededor, lo que está en sus manos. No alcanza a apreciar lo que verdaderamente tiene enfrente, porque está perdiendo el tiempo en lo que le falta, en lo que no tiene, y ve el problema demasiado grande, como si Dios no fuera suficiente para su vida. Como si Dios no fuera suficiente para hacer algo en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio del hambre. Cuando empezó esto de la pandemia, me volvió a pasar lo mismo, amén. Digo, nosotros los humanos somos repetitivos. Al principio de esta iglesia me pasó lo mismo. Me empecé a enfocar en lo que no teníamos, en lo que no había. No hay gente, no hay finanzas, no hay nada. No hay programas, no hay esto, no hay lo otro. Y me estaba ahogando en el no hay. Poco a poco empezó a cambiar la cosa y empezamos a ver, bueno, ¿qué sí hay? ¿Qué sí tenemos? Y bueno, dije, bueno, hay un gran edificio completamente vacío. Hay una gran propiedad, hay una escuelita y nos empezamos a enfocar en lo que sí había. Y de lo que sí había, aparecieron cosas que yo no me podía imaginar. De ahí empezaron a salir las bendiciones. Y algunos de ustedes, bueno, aquí creo que nadie, la única que está aquí es Leti y Fernando, los que están desde el principio, y Nancy, pero está allá atrás, que escuchaban decir, algún día esto, algún día el otro, algún día aquí. Y yo decía entre mí, Señor, respalda mi fe y mis palabras, porque estoy diciendo algún día, pero a veces me preocupaba yo y decía, pero ¿de dónde y cómo? Porque me estaba desenfocando de la visión de Dios y enfocándome más en lo que no había. Y por un tiempo estaba, es que no hay líderes, es que no hay esto, es que no hay lo otro. Y Dios me decía, bueno, haz líderes, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pero yo estaba enfocado en lo que no tenía. Se viene la pandemia y vemos el gran problema y la dificultad y la situación y la necesidad de la gente. Y la gran necesidad de ayudar, obviamente, a los de casa, a la iglesia y a los demás. Y decíamos, Señor, es que es tanta gente que necesita, Señor. ¿Y de dónde vamos a sacar para tantos, Dios? Me pongo a llamar al Food Bank y a rogarles que nos dejaran ir, y nos dejaron ir. Una tarea tan difícil ir al Food Bank, déjenme les digo, hermanos. Se oye fácil, pero no es, está lejos, tienes que ponerte en línea
Y había gente desde las 4 de la mañana. Ustedes saben cuánto me encanta a mí levantarme temprano. ¿Saben cómo me gusta a las 3 de la mañana ya estar despierto? Claro que no. Un día hice un gran sacrificio, oré y ayuné casi. Y le dije, mañana me paro a las 5, Señor. Me levanté a las 5, llegué allá y dije, bueno, ya llegué temprano. Dije, es temprano, no creía que haya nadie. Ya había una línea grandísima. Y pregunto, bueno, pues ¿a qué horas llegan aquí? Dice un señor, yo estoy aquí desde las 3. Dije, no, Dios mío, esto ya, sí no se vale. Y nos dimos cuenta que era un poco difícil estar yendo allá y yo con mi trabajo, era muy difícil. Y empezó otra vez, ¿verdad? Es que Señor, y la queja de lo que no teníamos, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro. Y estaba enfocado en eso. Y el Señor me pregunta, no, ¿qué si tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que verdaderamente tienes? Enfócate en lo que tienes. No te enfoques en lo que no hay, enfócate en lo que hay. Enfócate en lo que tienes. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace hoy. El Señor te está preguntando, en medio de todo esto, en medio del problema que se ha levantado, en medio de la dificultad que estás enfrentando, ¿qué sí tienes? ¿Qué bendiciones tienes? Y dice la palabra que le preguntan, ¿qué tienes? Y el Señor dice, bueno, tráiganme lo que tienen. Le llevan a Jesucristo los panes, los peces, y vean lo que hace Jesús. Y tomó, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Trajo los panes y los bendijo. Trajo los panes, se los trajeron, le trajeron lo que era, y los presentó al Padre. Y eso es importantísimo. Cuando nosotros le traemos a Jesús lo que tenemos agradecidos, se lo ponemos en sus manos y le damos gracias por lo que sí tenemos, Dios empieza a multiplicar. Cuando nosotros entregamos todo lo que tenemos y damos gracias, y dejamos de quejarnos en lo que no tenemos, y dejamos de desenfocarnos en lo que no, en lo que nos hace falta y en nuestras quejas. Dice la palabra que se los trajeron y él oró, los bendijo y se multiplicó. Eso requiere un cambio de actitud, hermanos. Eso requiere un cambio de actitud, como dice el libro de Romanos capítulo 12, transformando nuestra manera de pensar. Eso requiere que uno entienda cómo trabaja Dios en nuestras vidas. En los versículos anteriores, Jesucristo le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Y dice, porque lo estaba probando. Sí agarraron esa parte, ¿verdad? Lo estaba probando, quería ver la reacción de Felipe. Dice, lo estaba probando porque Jesucristo sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer en tu vida, pero Jesús quiere escuchar tu respuesta primero. Jesús quiere escuchar si eres de esas personas que se queja y se ahoga en un vaso de agua, o quiere ver si eres agradecido y tú ves como bendición todo lo que tienes. Absolutamente todo lo que tienes. Y tú sabes que lo que tienes viene de Dios. Y dejas de ahogarte y preguntar y cuestionar en lo que, Señor, es que no tengo esto. Es que, Señor, si tuviera una troca del año, tú sabes que yo podría andar mucho mejor. Es que, Señor, si tuviera una televisión de 60 pulgadas, esta chiquita de 40 ya casi no veo, Señor. Tú sabes que estoy ciego. Es que, Señor, si tuviera un iPhone, el nuevo que acaba de salir, es el que trae como 40 cámaras. Este viejito que tengo aquí ya no sirve, Señor. Y estamos ahí quejándonos de lo que no tenemos. Si tuviera más trabajo, Dios, a veces no tienen ni tiempo para dormir, pero quiere más trabajo uno, ¿verdad? Señor, si tuvieran un cliente más, Señor. Ya trabajo 20 horas al día. Así somos los humanos. Ayer
fui a almorzar con mi esposa y saliendo de donde fuimos a almorzar, estábamos en un restaurante afuera, a Morelias, no sé quién lo conoce, está muy buena la comida. Me encanta el café de hoy, hermanos. Ayer se les pasó un poquito de canela, pero bueno, se las perdono. No me quejé de lo que no tenía, me gocé del café de canela. Café de olla les queda bueno ahí, excepto ayer les quedó un poquito. Saliendo de ahí, había un carro, muy bonito. Es el carro que siempre me ha gustado, es un Audi S5, por si algún día el Señor toca sus corazones, ¿verdad? Quieren bendecir al pastor, yo se los acepto con todo gozo. Después de la pandemia, obviamente. Y salgo y veo el carro nuevo y le digo a mi esposa, wow. Le digo, mira, ese es el carro que quiero, pero el carro que no necesito. Así le dije. Y mi esposa se empezó a reír, ¿verdad? Y me dice, ya vas aprendiendo, cariño. Le digo, este es el carro que quiero, pero el que no necesito. Porque mucho más se puede hacer, mucho más puedo bendecir que comprarme un carro carísimo. Porque me enfoqué en lo que sí tengo, porque tengo mi carro. Ya pobrecito, ya está más viejito, ya no le bajan las ventanas. Pero tengo mi carro, ando en mi carro. Y agradecido con lo que tengo. Pero el Señor me ha enseñado en muchas maneras a enfocarme más en lo que tengo, porque lo que tengo Dios lo quiere multiplicar. Lo que tengo Dios lo quiere usar. Lo que tengo no es para mí, es para bendición de los demás. Y así trabaja el Señor con las personas que son agradecidas. Con las personas que aprecian lo que tienen, se lo presentan al Señor. El Señor te satisface, te bendice y multiplica. No sé cuántos se han dado cuenta de eso. El Señor te satisface, te bendice y te multiplica. El Señor nunca se queda con absolutamente nada. Cuando tú cambias tu perspectiva de la manera que debemos de ver la vida, y cuando empiezas a bendecir lo que sí tienes, el Señor viene y te satisface. Es lo primero que Dios hace en tu vida. Dice que comieron hasta que todos quedaron satisfechos. No como cuando quedamos el día del pavo, ¿verdad? De la celebración del pavo. Eso no es satisfecho, eso fue gula, hermanos. Seamos honestos. Todo lo hicimos. Porque ahora no se pudo invitar a mucha gente y uno se tuvo que comer todo. Y más en casa de mi mamá, que hace como que si todo el vecindario va a llegar. Eso no fue satisfecho, eso fue gula, hermanos. Ya uno ya no podía ni moverse. Quedaron satisfechos. Dice la palabra de Dios que hubo satisfacción en toda la gente. Y es lo que Dios hace cuando uno es agradecido y sabe lo que sí tiene. Cuando uno se enfoca en lo que sí tiene. Entonces, una vez más, hermanos, te pregunto, ¿qué tienes? En medio de esta pandemia, en medio de todo lo que, de los lujos o gozos que tal vez no te has podido dar. Te pregunto, hermano, hermana, ¿qué sí tienes? ¿Qué sí tienes? Y eso que tienes, preséntaselo al Señor. Eso que tienes, agradéceselo a Dios. Eso que sí tienes, entrégaselo y dice: Señor, gracias por la salud, gracias por mis hijos, gracias por mi pareja, gracias por mi familia, gracias por lo que tengo, gracias por este techito, Señor, en el cual estoy. Gracias, Señor, por mis pantalones rotos. Gracias, Señor, por lo que sí tengo. Gracias por mis finanzas, gracias por el trabajo, las horas que me han dado. Gracias, Señor. Y tú se las presentas al Señor. El Señor va a satisfacer tu vida. Vas a vivir satisfecho con lo que tienes. Y ese es un sentimiento, hermanos, que no se puede cambiar con nada. El estar satisfecho produce paz y gozo. ¿Cuántos lo han experimentado? Estás satisfecho y estás gozoso, estás tranquilo. Cuando uno está satisfecho, te puedes mover bien, ¿sí o no? Cuando estás demasiado lleno, ni te puedes mover. Ay, pásame ese pan porque está ahí, porque se me antoja. Ay, abróchame el zapato porque ya no puedo ni agachar.
Cuando tiene uno hambre, tampoco estás bien, ¿verdad? Estás ahí con hambre, no se siente bien. Estar satisfecho es estar bien, gozoso, ligero, te sientes bien, con ganas de seguir. Puedes pararte y seguir adelante. La palabra de Dios dice que cada uno de ellos quedaron satisfechos, incluyendo a los apóstoles. Aquellos que decían no tenemos nada, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo hacerle, quedaron satisfechos. Y el Señor así funciona. Cuando tú te enfocas en lo que sí tienes y se lo presentas al Señor y le dices: Señor, aquí está todo lo que tengo, aquí está con lo que me has bendecido, Señor, aquí está todo lo que tengo en medio de esta pandemia, Señor, gracias. Yo me digo, el Señor te va a dar un sentir de satisfacción. Pero no solo eso, el Señor va a multiplicar lo que tú tienes y el Señor va a bendecir a otros. La multiplicación no es para ti. Quiero que escuchemos eso muy bien. La multiplicación no es para ti. Y dice: ay, ¿cómo eso ya no me gustó? Es que el Señor obra de maneras excelentes. La multiplicación es para que seas de bendición a alguien más. Si no, el Señor no hubiera repartido los panes y los peces. De hecho, a ver, apóstoles, vengan. 200 denarios no me alcanzan ni para nosotros 13. Vamos a multiplicarlos, quítenle sus pescaditos al niño y su pan. Y vamos a comerlo entre nosotros. Somos los del ministerio, estamos bendiciendo. Lo menos que pueden hacer es darnos de comer. Eso no hizo el Señor, ¿verdad? El Señor vino, multiplicó y repartió. Vino, multiplicó y repartió. Las bendiciones que Dios multiplica en tu vida es para que seas de bendición a alguien que necesita. Es para que seas de bendición a alguien que no tiene la misma fortuna que tú. Es para que bendigas a alguien que está necesitado. Así funciona el Señor. Y ahora uno dice: bueno, es que no puedo andar dando todo. No, el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Al principio de la pandemia nos empezamos a dar cuenta que la gente se empezó a quedar sin trabajo y entramos como todos en preocupación. ¿Qué va a pasar? En la iglesia se entró en la misma preocupación. No se van a reunir las iglesias. Nosotros rentamos el lugar y obviamente tomamos la decisión de decirle a las otras iglesias: no se preocupen, si no está entrando dinero, no se preocupen, no tienen que pagar, vamos a ver cómo salimos. Y empezó la preocupación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? La necesidad por todos lados. Y pasaron las primeras semanas. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, la gente no tiene trabajo y ¿cómo le van a hacer? Y la comida, esto y lo otro. Le dije a mi esposa: vamos a empezar con pues unas 20 cajas repartiendo. ¿Cuántos se acuerdan de las 20 cajas? Y pues ahí sacamos y empezamos a llenar las cajitas. Y le dije a mi esposa, y ella está de testigo, le dije: están hablando de que van a mandar un cheque de $1,200 el gobierno y esto y lo otro. Le dije: yo creo que voy a usar ese cheque para comprar más cosas y vamos a dar. Y hermanos, entró en nosotros un sentir de bendecir. Tenemos que hacer algo. Le dije: Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, has sido fiel, ayúdanos, queremos bendecir. Pero después vimos que la necesidad era mucho más grande, ¿verdad? Que 25 cajas no era suficiente. Había más necesidad y no solo en la iglesia, en la comunidad. Y le entregamos al Señor lo que sí teníamos. Empecé a enfocarme: ok, tenemos esto, tenemos lo otro y empezamos a enfocarnos en lo que sí teníamos. Cuando menos cuenta nos dimos, nos empezaron a llegar cajas y por todos lados. Y ya después leche. No sé cuántos galones de leche. Después se acabó la leche, ya no la iban a dar y mi esposa dijo: sí se puede dar, se tiene que dar.
y llegó más leche y llegaron donaciones y bueno, y nos enfocamos en bendecir con lo que sí teníamos. Y Dios no nos ha dejado y nos ha abandonado. Ni a la iglesia. Una de las preocupaciones más grandes del tesorero de la iglesia es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le dije: pues vamos a bendecir. Pero ¿qué vamos a hacer? Le dije: tú no te preocupes, vamos a bendecir y a hacer de bendición. Y sí me pregunto cuántas cajas están dando, y la pregunta honesta era: ¿de dónde está saliendo el dinero, verdad? Y dije: tú no te preocupes, Dios multiplica. Y bendición tras bendición tras bendición que se pudo multiplicar. Y aquí no ha faltado absolutamente nada. Y seguimos bendiciendo y seguimos multiplicando. Y el trabajo, gracias a Dios, no me ha faltado para nada. Al contrario, más ocupado. Que uno le decía: Señor, gracias por la bendición, pero queremos descansar un poco, ¿verdad? Porque cuando tú le entregas a Dios lo que sí tienes, cuando tú le entregas a Dios lo que sí tienes, lo bendices, lo agradeces, el Señor te satisface y el Señor multiplica. Pero cuando el Señor multiplica en tu vida, haz lo que hizo Él, no te lo quedes. No es solo para ti, es para bendecir a alguien más. Es para que seas de bendición a los que te rodean. Y ahí viene la satisfacción espiritual. Ahí viene el gozo espiritual. Ahí viene, hermanos, ese sentir de que Dios está moviendo, obrando en tu vida, y no te va a faltar absolutamente nada, porque Dios es fiel. Y no se queda solo así. Después dice la palabra de Dios que todos quedaron satisfechos. Cuando ya todos estaban completamente saciados, recogieron lo que sobró. Amén. Mandaron a recoger todo. Dice que pues llenaron 2 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Todavía sobró. No solo se llenaron todos, quedaron todos completamente satisfechos, sino que sobró. Recogieron. Así funciona Dios. Cuando nos dejamos de quejar en lo que no tenemos y nos enfocamos en lo que sí tenemos. Cuando tú te enfocas en lo que sí tienes y lo entregas a Dios, Dios te va a sorprender. Entonces, en esta mañana quiero terminar con esto. Quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿qué sí tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué bendiciones de Dios has recibido? Que tal vez no has visto como bendición todavía. Te voy a invitar, hermano, hermana, que te dejes de preocupar en lo que no tienes. Y voy a ir más allá. Hay que dejarnos de quejar en lo que no tenemos. Porque a veces nos quejamos, ¿verdad? Señor, no tengo, Señor. Y quiero que te enfoques en lo que sí tienes. En medio de todo lo que estás viviendo, en medio de la pandemia, en medio de todo tu mundo que ahora está boca abajo, quiero que nos enfoquemos. Y la pregunta es: ¿qué sí tienes? Ve lo hermoso, tienes mucho más tiempo con tu familia. ¿Cuántos habían dado cuenta de eso? Nadie dijo amén. Tienes mucho más tiempo con tu familia. Amén, dicen unos ahí medio triste. Tienes más oportunidad de pasar tiempo con tu familia. Tienes más tiempo de conocer a tus seres queridos. Tienes más tiempo de platicar. Tienes más tiempo de convivir. Tienes ahora la gran oportunidad de estar sentado en casa y tomar la cena con tu familia. Algo que tal vez muchos ya no hacían. Algo que tal vez muchos ya no se hacía. Las mamás, qué bendición, tienen a sus hijos todo el día. Todo el día los tienen en casa, gloria a Dios. Pareciera algo difícil, amén. Muchas mamás van a decir:
Sí, porque usted no está lidiando con ellos. Pero déjenme les digo algo. Los niños están mucho mejor y más seguros en casa. Los niños están mucho mejor educados cuando mamá los está viendo y cuando mamá los está corrigiendo y los está dirigiendo. Los niños crecen mucho más seguros cuando mamá les enseña y está con ellos. Es una gran diferencia, hermanos, cuando los padres son parte de la vida de sus hijos mucho más tiempo y no se los dejamos a la escuela y que ellos nos los eduquen y que ellos se encarguen y que ellos vean cómo le hacen. Si yo pudiera regresar el tiempo, créanmelo, yo se los digo de veras, si yo pudiera regresar el tiempo, lo que haría es ver la manera de cómo mi esposa se pudiera quedar con mis hijos en los primeros años de su vida, hasta que cumplieran por lo menos 6 o 7 años, los años más importantes de la vida de un niño, y ver cómo le pude haber hecho yo para que ella no trabajara y se quedara en el hogar. Ahorita muchos dicen, ay, tengo a mis hijos todo el día. Mejor véanlo como bendición. Ahora tengo a mis hijos y les puedo enseñar, los puedo guiar, les puedo dar valores importantes de la vida. Les puedo enseñar la diferencia entre el bien y el mal, abrir la palabra de Dios. Imagínense esta bendición. Les puedo enseñar matemáticas, inglés, ciencia y todo lo demás y un estudio bíblico. ¿Cuántas madres, no levanten la mano, cuántas madres han visto esa gran oportunidad? Ahora les puedo enseñar en medio del currículum que les dan una clase bíblica. Es hora del estudio bíblico. Ay, ama, eso no dijo la maestra. ¿Cómo no? Sí, la maestra soy yo. Siéntese. Muchos de nosotros habíamos dicho, ay, ¿por qué sacaron la palabra y la oración de la escuela? ¿Cuántos vieron la oportunidad de que ahorita ya está de regreso en casa? Ay, no, que siguen peleando porque en la escuela. No, es usted el que ahora tiene la gran oportunidad. ¿Me entienden? Cuando vemos la bendición de lo que tenemos, cambia la perspectiva de lo que está pasando. Cambia completamente todo. Entonces, hermanos, ¿qué sí tienen? ¿Qué tienen que pueden traer a los pies de Jesús y dejar que lo multiplique? ¿Qué tienen que pueden entregarle al Señor para que el Señor lo bendiga y se multiplique? Y sea de multiplicación y sea de bendición, no solo para tu vida, sino para alguien que necesita, para que tú puedas ser de bendición a los que te rodean. Y créeme que vas a quedar satisfecho. El Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. El Señor bendice. Pero tú tienes que contar lo que sí tienes. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y en esta oración quiero que pienses, hermano, hermana, en todas las bendiciones que sí tienes. Todas. Haz el contraste. Tal vez quieres un carro nuevo y no lo tienes, pero tienes un carro. Y dice, Señor, gracias por mi carrito, que ahí va. Tal vez quieres una gran casa y no la tienes, pero tienes tu departamentito. Señor, gracias por el departamento que sí tengo. Gracias, porque tengo donde llegar. Gracias por todo lo que tengo. Gracias por el trabajo. Tal vez no tienes el trabajo que sueñas, pero tienes trabajo. Tal vez no te dan el tiempo completo, pero tienes unas cuantas horas. Dile, Señor, gracias por las horas. Quiero que te enfoques. Haz el contraste de lo que no tienes y tal vez de lo que te has quejado, pero quiero que lo cambies y te des cuenta en lo que sí tienes y le des gracias a Dios por lo que sí tienes. Y se lo entregues y lo bendigas y le dices, Señor, en este día lo que sí tengo te lo entrego. Bendícelo y multiplícalo para mi satisfacción y bendición de los demás. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que tengo. Porque has sido fiel, Señor, una y mil veces en mi vida.
por todo lo que me has dado. Por Señor, todo, Dios, todo, absolutamente todo lo que tú has puesto en mis manos. Yo sé que a veces humanamente, Señor, me enfoco en lo que no tengo. A veces me quejo porque lo que tengo no es lo que quiero. A veces me quejo porque lo que tengo, Señor, no está como lo quisiera ver. Pero te pido perdón, Señor, y te pido que me des una perspectiva nueva. Enséñame a ver todas las bendiciones que has derramado en mi vida. Permíteme presentarlas a ti, Señor, entregarlas a ti, traerlas a tus pies, Jesús, para que aprenda a estar satisfecho en esta vida. Pero también, Señor, porque sé que yo entregándote todo lo mío, tú multiplicas para mi satisfacción, pero no para quedarme yo con ello, sino para ser de bendición a alguien que necesita. Yo quiero ser de bendición, Señor. Yo quiero compartir y quiero dar de todas las bendiciones que tú derramas en mi vida. Ayúdanos a ver lo que sí tenemos y déjanos ver la multiplicación, Señor, de los panes y los peces, para poder ser de bendición a alguien más. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque hasta hoy has sido fiel y sabemos, Señor, que lo seguirás siendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Espero que tengan un hermoso resto de su día. Y un anuncio rápido: nuestro hermano José Luis trajo pan de Portos. ¿Cuántos han ido al Portos? Allá es un restaurante cubano, parece. Pan buenísimo. Y bueno, nos mandaron bendiciones. Las bendiciones siguen lloviendo. Dice, no tenía pan, ahora ya tiene pan. Y es multiplicación, amén. Entonces van a embolsarlo allá. Llévese una bolsita. Y parece que voy a hablar con José Luis. Parece que es algo que podemos hacer cada fin de semana. Nos van a regalar pan y bueno, gloria a Dios. Llévense pan para su cafecito, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.